Comuna Docente Podcast. Anuario 2024. Capítulo 3. La educación viene siendo víctima de un ataque constante por parte de los sectores de poder. Este ataque no es casual ni arbitrario. El mundo nos ofrece como valores centrales el hiperindividualismo consumista, la vida orientada al mercado y las relaciones sociales en los términos unidimensionales de la oferta y la demanda. La educación, la salud, el trabajo y hasta la amistad o el amor están siendo colonizados por la lógica mercantil potenciada por el algoritmo. En este contexto, la escuela, que se pretende colectiva, democrática, inclusiva, a partir de una formación científica y laica, con horizonte crítico, es uno de los blancos elegidos por los sectores de poder para horadar sus históricos valores humanistas. Las plataformas y redes sociales han reconfigurado los procesos de subjetivación y, por añadidura, han transformado las formas de habitar, leer y actuar el mundo. La escuela no es ajena a estos cambios, sino que más bien es uno de los últimos bastiones en donde se disputan los sentidos hegemónicos y las perspectivas de transformación. El vaciamiento de contenidos, el abandono material concreto, los programas de reforma permanente de los últimos 30 años han dejado a la escuela en una situación de terapia intensiva. Desde Comuna Docente venimos problematizando de manera sistemática lo que sucede en las aulas de nuestras escuelas, desde una mirada que no descuida los procesos macro. Entendemos a la educación como un vector en donde se cruza lo educativo, lo político, lo sindical y lo económico, y es a partir de estos ejes que abonamos a un diagnóstico de situación desde una mirada propositiva. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué sociedad deseamos? Estas preguntas silvanan el proceso de producción de conocimiento y una propuesta pedagógica orientada a la transformación social a favor de las clases populares, con un horizonte ecosocialista, antipatriarcal y antirracista, que reivindica el trabajo con los contenidos disciplinares desde una perspectiva científica y laica, que abona a la producción de conocimiento. En este capítulo de Comuna Docente Podcast, Anuario 2024, la educación es un derecho humano, no es un servicio esencial. ¿Qué es lo esencial de la educación? El populismo educativo fue ampliamente derrotado. Ganó la educación, ganaron los chicos y los maestros, Alberdi, Sarmiento y Roca, y la idea de educar para la libertad. Con ese tuit, Alejandro Finocchiaro festejó la media sanción del proyecto de ley que declara la educación como servicio estratégico esencial. Un deseo que tuvieron, en mayor o menor medida, una enorme cantidad de gobiernos desde los años 90. Sin embargo, es preciso leer entre líneas la propuesta y el discurso del ex ministro de Educación del gobierno de Macri para tratar de comprender qué es lo que verdaderamente le preocupa sobre la educación, que lo tiene tan obsesionado a él como al resto de la clase política, la cuestión de la esencialidad. Al hacer un recorrido por las 11 páginas del proyecto de ley, se encuentra una enorme cantidad de referencias a la centralidad de los alumnos y la importancia de que se eduquen. En los artículos de la propuesta se pueden leer frases como garantizar el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades, garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, garantizar los procesos educativos, la enseñanza de los contenidos prioritarios para cada nivel y modalidad y el cuidado de los estudiantes, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos. Pero eso no es todo. La fundamentación del proyecto de ley comienza de la siguiente manera. Consideramos que el enfoque más adecuado para abordar la problemática es el de la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quienes trabajamos en las escuelas conocemos sus entramados y lo complejo del acto educativo, y podemos percibir que todas las garantías que intenta cubrir el proyecto demandan un enorme despliegue por parte del Estado, infraestructura adecuada, cursos con pocos estudiantes, nombramiento de cargos, sobre todo en equipos de orientación escolar, condiciones básicas como agua, gas y electricidad, una mejora en los servicios alimentarios y, desde ya, mejores sueldos para los trabajadores de la educación. Sin embargo, la propuesta de esencialidad de Finocchiaro, que contó con un gran apoyo del arco político, se basa solamente en garantizar que en el marco de una huelga, las escuelas garanticen las puertas abiertas y una cantidad mínima de docentes.
una especie de guardia educativa. No importa en qué condiciones o con qué actividades, lo que importa es que los chicos estén en la escuela. Recordará Finocchiaro que cuando él era ministro de Educación de la Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri, una pérdida de gas en la escuela primaria 49 de Moreno provocó una explosión donde perdieron la vida Sandra y Rubén, directora y auxiliar de una escuela que estaba en pésimas condiciones. Ni a Finocchiaro ni a los integrantes de la casta política les importa lo que pasa en una escuela. Solo hacen demagogia con la educación y utilizan como chivo expiatorio a los trabajadores que se organizan para reclamar lo que ellos no garantizan. Llama la atención que la fundamentación sobre la esencialidad apunte contra las huelgas y contra el ausentismo docente. Es una falsa discusión. Los responsables de la crisis educativa tratan de poner la culpa en los docentes, quienes paradójicamente, en su inmensa mayoría, sostienen todos los días la educación a pesar de los problemas edilicios y de infraestructura, junto con la contención de los alumnos y estudiantes, en un contexto social en donde todos los días estalla alguna bomba que afecta a quienes habitamos la escuela. El gobierno no dice nada de los días de clase que se pierden por la falta de agua, por los techos que se caen, por la falta de gas o por los baños inundados. Acá no vamos a negar que hay ausentismo. De lo que estamos en contra es de que se generalicen casos puntuales claramente minoritarios, y lo que queremos discutir es cuáles son las causas de ese ausentismo. Porque el problema no es el estatuto, que entre paréntesis es una conquista que expresa décadas de lucha por los derechos de un gremio que en su mayoría está compuesto por mujeres que tienen la doble tarea de trabajar y sostener y cuidar a sus familias. El problema son las pésimas condiciones de trabajo que se viven en el sistema. Sobrecarga de trabajo para tener un salario digno, 2 y 3 cargos, tener muchas escuelas y muchos cursos, atravesar situaciones de violencia y desamparo en comunidades que están padeciendo la crisis social, entre otras causas. El discurso de la esencialidad es utilizado para alimentar el sentido común y una equivocada percepción que tiene la sociedad sobre el ausentismo docente. Los distintos gobiernos, ya sean progresistas o de derecha, en forma para nada inocente, no quieren discutir las razones materiales de la crisis educativa, porque son responsables. Y si lo hacen, se van a encontrar con el malestar, el cansancio y la alienación que padece un sector de la docencia, lo que se traduce en ausentismo. Porque no es lo mismo estar frente al aula y tener responsabilidad de instruir, formar y construir conocimiento con nuestros alumnos que cualquier otro trabajo. Entonces, con el argumento de combatirlo, atacan el derecho a huelga. En realidad, utilizan, manipulan el problema del ausentismo para prohibir el derecho de huelga, para amordazar a los docentes y su importante influencia en la sociedad. Los caminos para resolver el ausentismo entre nosotros se inician politizando ese malestar para poder comprender en qué condiciones llevamos adelante la tarea de educar y posteriormente discutir lo que realmente es lo esencial. El Estado tiene que dar respuestas, invertir y aumentar el presupuesto educativo, porque es el principal responsable. El debate sobre la esencialidad educativa se da en un contexto donde más de 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar, producto del feroz ajuste que está impulsando el gobierno de Milei. 7 de cada 10 menores están en la pobreza y la indigencia afecta al 30% de las infancias. Sin embargo, pareciera que la realidad socioeconómica de los chicos a los cuales se les quiere garantizar derechos y procesos educativos pasa a segundo plano, porque lo que prima en el concepto de esencialidad para Finocchiaro es que los docentes no hagan paros. Los procesos de masificación escolar hicieron que nuevos sujetos que históricamente estuvieron excluidos del sistema educativo se incorporen. En ese marco, la escuela empezó a sumar otro tipo de funciones junto a las tareas de enseñar y construir subjetividad. Esto fue así debido a que mientras la escuela llegaba a nuevos sectores, las condiciones de vida de millones de personas se fueron empobreciendo, sobre todo en los últimos 12 años. Lo esencial, entonces, debería traducirse en sacar de esa condición a millones de personas, a la par de construir escuelas que permitan el encuentro con los saberes, los deseos y aspiraciones de los estudiantes en querer superarse y tener una vida mejor. Lo esencial es acabar con las condiciones que crean y reproducen la pobreza. Lo esencial es invertir en educación para que las escuelas realmente se conviertan en espacios educativos potentes. La educación no es un servicio, es un derecho que se ejerce y se defiende.
La Comisión de Educación de Diputados dictaminó sobre el proyecto de ley para declarar la educación como servicio estratégico esencial. El único objetivo de este planteo es ir en contra de los derechos laborales de los y las trabajadoras de la educación. No tiene una finalidad o una perspectiva pedagógica, ni de mejora de las condiciones materiales en las que se ejerce el derecho a educar y a ser educados. Desde que Milei puso un pie en la rusada, el ataque a la educación fue una constante. El recorte de los fondos nacionales, FONIT, conectividad, Fondo de Compensación Salarial, entre otras, que iban destinados a financiar parte del salario docente, la discontinuación del Plan Conectar Igualdad, el congelamiento de las partidas presupuestarias para las universidades, el ataque, desfinanciamiento e intento de desagüe del CONICET. Son algunas de las medidas que implementó o intentó implementar. La reacción popular fue inmediata y se materializó en la masiva movilización del 23A, que lo obligó a retroceder en el ataque a la universidad, pero que no redundó en una derrota definitiva, aunque sí le asentó un fuerte golpe a las intenciones de desguazarlo todo. En este contexto, declarar a la educación como servicio estratégico esencial no persigue la finalidad de aumentar el presupuesto educativo, mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, armar un plan nacional de mejora e incremento de la infraestructura escolar, sino que persigue un fin represivo sobre el sujeto docente, a quien Milei percibe como su enemigo. Lo peor de todo es que no está solo. La UCR y Juntos por el Cambio apoyan esta política. Sergio Massa había dicho en campaña que la educación era un servicio esencial. La docencia molesta, y molesta porque aún con todas las falencias y a pesar de los ataques que viene sufriendo durante estos 40 años de democracia fallida, sostiene un proyecto con valores orientados al bien común, a favor de lo público, en contra del mercado y de la cosificación de las relaciones sociales. Milei no esconde que su proyecto es el de destruir el Estado desde adentro. El sistema educativo es un pilar fundamental de garantías de derechos, y la docencia es el sujeto que ha mantenido en pie el sistema educativo. La educación no es un bien transable en el mercado, y por lo tanto no es un servicio. Tenemos que seguir defendiendo el derecho a educarnos. Educación como servicio estratégico esencial. El problema del enfoque unidimensional. Resulta indiscutible que, como educadoras y educadores, la educación es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. Que las y los docentes que habitamos y construimos la escuela día a día somos los agentes que materializan la garantía de este derecho y que nuestra responsabilidad ética, política y pedagógica nos debe conducir a pensar, debatir y a luchar para que se cumpla este deber del Estado. Entonces, ¿por qué es importante problematizar el debate por la intención de sancionar una ley que argumenta prescribir la garantía plena de este derecho? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos para reflexionar sobre esta iniciativa por la esencialidad de la educación? Que el sistema educativo presenta problemas es una afirmación en la que, a primeras, podemos estar de acuerdo. Pero este título de foro o comentario de red social resulta algo amplio y, por lo tanto, difícil de abordar fuera de los márgenes del sentido común. Acotemos. ¿Son los resultados de las prácticas de aprendizaje los esperados? Si la respuesta es no, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacernos para determinar los factores que intervienen en este problema? Ensayemos algunas. ¿Están dadas las condiciones de infraestructura, tanto edilicia como de personal, para abordar las problemáticas sociales que presentan las diversas realidades de las y los estudiantes que habitan las instituciones? ¿Están dadas las condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes para completar la trayectoria educativa obligatoria en su totalidad? ¿Están dadas las condiciones que garanticen un auténtico correlato escolar hacia el ámbito laboral? ¿Para qué ámbito o mercado laboral? ¿Están dadas las condiciones en relación a la formación docente permanente que brinde las herramientas necesarias para afrontar el contexto actual? Y tantas otras preguntas que podemos abrir. Si
Si son estas algunas de las preguntas que disparan los problemas que acorralan a la realidad educativa actual, vale preguntarse si el proyecto por la esencialidad de la educación, que modifica algunos artículos a la Ley Nacional de Educación 26.206, viene a dar respuesta para su abordaje. Veamos algunos de sus 10 artículos. Al artículo 2. Busca garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal dictado de la propuesta curricular. Se establece también la apertura de todos los establecimientos educativos, la apertura de los servicios de alimentación escolar, un porcentaje mínimo del 30% de asistencia de la nómina del personal docente y no docente, y el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase. Los artículos 3 y 4 redundan en este sentido, modificando la Ley de Protección Integral 26.061. El artículo 5, al igual que el artículo 1, modifican la Ley de Educación Nacional, declarando la educación como servicio estratégico esencial. El artículo 6 redunda, garantizar que los establecimientos educativos, así como los servicios de alimentación escolar que en ellos funcionan, permanezcan abiertos y en funciones, incluso en contextos de conflictos laborales y medidas de acción directas adoptadas. El artículo 7 modifica la ley de 180 días del calendario escolar y lo amplía a 190 días. El artículo 8 plantea un cambio semántico del artículo 16 de la ley 25.864. El original establece: el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley no podrá afectar los derechos y garantías laborales, mientras que en la modificación se establece: el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley garantizará los derechos y garantías laborales. El proyecto de ley Educación como Servicio Estratégico Esencial conduce a interpretar que la causa de los problemas que afectan a la garantía del derecho a acceder a una educación de calidad a niñas, niños, adolescentes y adultos son las medidas de fuerza que realiza el personal docente y no docente que se organiza para luchar por las condiciones edilicias, la precariedad de los alimentos, los cierres de establecimientos educativos, entre otros. El proyecto de ley no propone mejorar la inversión educativa, no propone solucionar los problemas de hacinamiento en las escuelas, ni fortalecer los equipos de orientación escolar. No propone implementar y mejorar políticas de formación ni políticas educativas que tiendan a fortalecer las prácticas de enseñanza. Pone en evidencia la toma de posición de un gobierno sobre la manera de abordar, por acción u omisión, los problemas que impactan en las infancias en un contexto atravesado por la cultura digital de consumo y las consecuencias de la crisis socioeconómica que impactan sobre las familias, entre otros múltiples factores, y reforzando la idea de la permanencia en el espacio escolar como única variable para alcanzar una educación de calidad. Ninguno de los artículos nos da otra pista que no sea un mero disciplinamiento que apela a la reproducción de un sentido común, que busca apuntar con el dedo a un solo actor como culpable y desvía un debate serio, profundo y necesario, que demanda el funcionamiento eficiente del Estado en materia educativa. Por esto decimos no a la sanción de la Ley de Educación como servicio estratégico esencial. Esto fue Comuna Docente Podcast, capítulo 3.
Todas las notas están en nuestra revista, que puedes conseguir siguiendo nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook.